Bueno, muy buenas tardes para todos. Se les da nuevamente la bienvenida a esta gran plenaria de análisis de la reforma del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el 2080-2021. Como se había mencionado ya, durante la jornada de la tarde vamos a tener dos intervenciones. Primero, la del doctor Carlos Manuel Zapata Jaimes, magistrado del Tribunal Administrativo de Caldas, con la conferencia Análisis de la reforma a los artículos 125 y 243 de la Ley 1437-2011, así como la modificación introducida en punto a las providencias apelables. Segundo, también tendrá lugar la intervención del doctor Ernei Ortiz Moncada, procurador judicial ante los juzgados administrativos del departamento de Risaralda, con la conferencia Los recursos ordinarios. Finalmente tendremos la clausura a cargo de la doctora Patricia Varela Cifuentes, jueza segunda administrativa de Manizales. Antes de dar inicio, se recuerda a todas las personas que en el chat de la reunión se encuentra disponible un formulario a efectos de que sea diligenciado y poder consignar allí su asistencia, y también para que a los correos electrónicos que allí ustedes escriban se les enviará el enlace donde podrán acceder a la grabación de esta reunión. También que durante toda la reunión deberán mantener, por favor, sus cámaras y sus micrófonos apagados a fin de evitar interferencias. Entonces, así damos inicio con la intervención del doctor Carlos Manuel Zapata Jaimes. El doctor Carlos Manuel Zapata es egresado de la Universidad de Caldas, posgraduado, perdón, un segundo. Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. El doctor, sí, de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, exalcalde y exconcejal, ex juez administrativo y docente universitario. Doctor Carlos Manuel, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, doctora Marta Isabel. Sin tratar de emular a mis antecesores, doctores Julio Martín Patiño Mejía, doctor Juan Pablo Serrano, doctor William Hernández Gómez, y muy seguramente quien me va a seguir la palabra, doctor Ernei de Jesús Ortiz Moncada, voy a intentar por este medio darle una concepción personal sobre las modificaciones que trae la ley 2080 de 2021 con respecto a los artículos 125 y 243 del CEPAC. También tengo que señalar de manera muy sincera que lo que yo vaya a mencionar en esta charla pues no va a comprometer para nada las decisiones que en un momento determinado tome el Tribunal Administrativo de Caldas. Si existen dos artículos que tengan alguna conexión importante desde el punto de vista procesal, es precisamente estos artículos 125 y 243 del CEPAC. En atención a que desde la ley 1437 del 2011, pues se unió en el sentido de que en el 125 se establecía que las providencias que sean o que eran de competencia de las salas o de ponente en los tribunales administrativos tenían mucha conexión con las providencias que fueran apelables, razón por la cual tiene mucha importancia verlos en una sola charla, las modificaciones que hay entre a estos artículos 125 y 243. El 125 fue modificado por el artículo 20 de la ley 2080 del 2021, y ese artículo nos menciona sobre quién es el competente para proferir las decisiones judiciales. Por supuesto, la primera pregunta sería si estas razones de competencia son de aquellas que están suspendidas hasta el 25 de enero del año entrante. Debe tenerse en cuenta que cuando habla de competencia para proferir providencias, pues no se debe hacer relación o no tienen alguna conexión con la competencia para conocer procesos, razón por la cual esta norma sobre la expedición de providencias, sobre la competencia para expedición de providencias, pues entran a regir a partir de la promulgación de la ley, atendiendo que son normas de carácter procesal que son de aplicación inmediata. Y este artículo 125, vamos a ver qué novedades
trae la ley 2080. Señala en su primer artículo que corresponde a los jueces proferir autos y las sentencias. Aquí no hay ninguna modificación y es esencial señalar que frente a los jueces unipersonales no existe ninguna otra autoridad que pueda proferir autos o sentencias, pues por supuesto que le corresponde al juez. En esto no hay ninguna modificación. Lo que entra a modificación son cuando nos referimos a jueces plurales, y entonces en el numeral segundo establece que las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias, dice ese numeral. Frente a la sentencia, es obvio que siempre va a ser el juez plural de acuerdo al quórum correspondiente. Pero en cuanto a las providencias, ahí es donde empieza el quid de las modificaciones. Y vamos a ver cuáles son esas providencias que son ahora de salas, secciones o subsecciones. Dice el literal A, las que decidan si aboca conocimiento o no de un asunto de acuerdo a los numerales tercero y cuarto del artículo 111. Recordemos que el artículo 111 del CEPACA establece cuáles son las funciones de la sala plena de lo contencioso administrativo y que los numerales 3 y 4 de ese artículo fueron a su vez modificados por el artículo 18 de la ley 2080 del 21. El numeral tercero nuevo establece que es una nueva función de la sala plena dictar auto o sentencia de unificación en los casos del artículo 271 del CEPACA, y el nuevo numeral cuarto hace referencia a que es una nueva función de la sala plena requerir a los tribunales el envío de determinados asuntos que estén conociendo en segunda instancia con el fin de unificar jurisprudencia en los términos del artículo 271 de este código. Este 271 a propósito también fue objeto de modificación con el artículo 79 de la ley 2080 del 2021 y regula los casos y eventos sobre decisiones que por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad, hay necesidad, de sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias que en su interpretación y aplicación. En consecuencia, pues, los autos por los cuales se decide abocar por parte del Consejo de Estado estos asuntos del numeral tercero e igualmente los autos con los cuales se requiere a los tribunales los procesos que son necesarios de unificación en el Consejo de Estado, pues sería una decisión de sala plena. Lo anterior permite pues, dar un orden, organizar el procedimiento para que en el Consejo de Estado se pueda determinar con precisión quién es el competente para proferir estos autos que abocan o que requieren al tribunal para estos procesos de unificación. B. Las que resuelvan los impedimentos y recusaciones de conformidad con los artículos 131 y 132 de este código. Aquí hay necesidad de señalar que no existe ninguna modificación especial, ya eran de las respectivas autoridades que hemos mencionado anteriormente. Lo que pasa es que sí se modifica de acuerdo a los numerales 3, 4 y 5 del anterior 131 y el artículo 22 de la ley 2080, a su vez modifica los numerales 3 y 5 del anterior 132, y lo que aquí en última se está modificando es el procedimiento para el trámite de los impedimentos y recusaciones de magistrados, pero en cuanto a la competencia para resolver estos impedimentos queda en iguales términos. Las que resuelvan los recursos de súplica, en este caso, dice la norma, queda excluido el despacho que hubiera proferido el auto recurrido. No se observa ninguna modificación con respecto a la norma anterior, pues ya estaba dentro de los enumerados en el artículo 125. Las que decreten pruebas de oficio en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 213 de este código. Recordemos que cuando hay necesidad de resolver algunos aspectos sobre los cuales haya duda al momento de dictar sentencia, los tribunales y los jueces pues tenemos la oportunidad de dictar un auto para efectos de decretar esa prueba y aclarar esas dudas. En el caso del tribunal no hay ningún cambio, pues
esas siguen siendo de sala, sección o subsección. Las que decían de fondo las solicitudes de extensión de jurisprudencia, tampoco hay ningún cambio con respecto a la 1437 anterior. En las demandas contra los actos de elección y los de contenido electoral, la decisión de las medidas cautelares será de sala. Esta disposición pues sí resuelve un conflicto o antinomia que se presentaba entre el anterior artículo 125 y el 229 de la ley 1437, pues atendiendo el primero, es decir, el 125, las medidas cautelares eran de sala, pero el 229, que era la norma que regulaba en forma especial las medidas cautelares, daba la competencia para decretar esa medida al ponente. Con esta modificación se acoge la postura que ya había dispuesto sobre el tema el Consejo de Estado al respecto y queda claro que cuando se trate de procesos de nulidad electoral, la decisión sobre la medida cautelar es de sala, sección o subsección. Este aspecto es muy importante, ya que la medida cautelar en esos procesos implican afectar de manera muy importante aspectos relevantes de la democracia, como suspender un dignatario elegido mediante el voto popular. Luego es muy importante asegurar procesalmente que la decisión esté lo más acertada posible, cosa que seguramente se puede lograr a través de una orden en el sentido de que la decisión sea tomada por el juez plural y no por el magistrado ponente. G. Las enunciadas en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decían el recurso de apelación contra estas. Recordemos que las providencias a que hace referencia el 243 de la ley 1437 son aquellas que son susceptibles de apelación y que el 243 fue modificado por el artículo 62 de la ley 2080. Entonces, los numerales actuales, ¿a qué corresponden? Primero, el 1 del actual 243 dice que el que rechace la demanda o su reforma y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo. El anterior 243 solo señalaba el auto que rechazaba la demanda. Se amplía entonces ahora al que rechace la reforma y al que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago. Con ello se solucionan unos conflictos de interpretación. Hay quienes consideraban que el rechazo solo comprendía la demanda, pero no a su reforma, pues en este último evento el proceso continuaba con las pretensiones iniciales, pero por supuesto es muy cierto que el rechazo de la reforma, cuando ésta se hace para modificar pretensiones o incluir nuevas, pues cierran la puerta de la jurisdicción a estas nuevas modificaciones y es muy conveniente que sea tomada por un juez plural para asegurar un mayor grado de certeza. Hay que señalar, eso sí, que esta regla ya se venía aplicando por algunos operadores jurídicos, esto es, que se subía a sala de decisión el proyecto de rechazo de reforma de la demanda, pero no era una posición uniforme, pues con la anterior disposición se podía interpretar que el auto que rechaza la reforma no termina el proceso, pues sigue adelante con la demanda inicial. En cuanto al auto que negaba parcialmente o totalmente el mandamiento de pago, también había conflictos de interpretación, pues algunos jueces aplicaban enteramente el Código General del Proceso, en ese evento lo dictaban de sala, pero si consideraban que no necesitaban ajustarse al Código General del Proceso, era de ponente. Con esto pues queda solucionado la competencia para proferir ese auto. Segundo, el segundo numeral del 243, el que por cualquier causa le ponga fin al proceso. La legislación anterior señalaba el que ponga fin al proceso. Ahora establece el que por cualquier causa ponga fin al proceso. Parece que fuese una modificación baladí sin importancia, pero el legislador quiere finiquitar una polémica interpretativa que se presentaba, pues algunos magistrados consideraban que la norma no se aplicaba a decisiones que en principio pareciera que no eran una causa de terminación o fin del proceso, pero resulta que sus efectos en la práctica sí le ponían fin. Ello daba pie a que algunos magistrados profirieran como ponente estas decisiones, otros por lo contrario consideraban que era de sala. Ejemplo,
el auto por el cual el tribunal decide no admitir recurso de apelación contra sentencia o el auto por el cual el tribunal declara desierto este recurso, por ejemplo, por no asistir a la audiencia, las partes a la audiencia de conciliación. Ahora, al quedar de manera clara que no es solamente el que ponga fin al proceso, sino el que por cualquier causa ponga fin al proceso, pues es claro que estos autos tienen que ser de sala. El que apruebe o impruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales. El auto que apruebe una conciliación solo podrá ser apelado por el Ministerio Público. Recordemos, en el anterior 243 únicamente era apelable y por lo tanto era de sala el que aprobaba una conciliación y únicamente era apelable por el Ministerio Público. Es decir, que frente a esta situación de cuando se aprueba no hay modificación alguna, pero con la reforma se permite apelar además el que la impruebe. Entonces esta decisión ahora también es de sala por eso. Pero es importante esta modificación pues en aquellas conciliaciones que no se aprobaran y como no existía recurso de apelación contra ella, se le cerraban las puertas a las partes que habían conciliado y no podían revisarse la legalidad de esa decisión, truncando una solución de conflictos que de otra manera, pues lo que se podía hacer, de acuerdo a la norma anterior, era presentar una demanda e iniciar un nuevo proceso, lo que conllevaba una mayor congestión judicial. Ahora pues una vista desde el superior funcional de esa decisión de negar la conciliación, hay la oportunidad de que se terminen esos procesos, o por lo menos que se revise la legalidad de esa decisión. El que niegue la intervención de terceros, este es el numeral sexto del 243. Aunque esta última ya estaba en el 243 anterior como autoapelable, no se encontraba dentro de los que debía proferir la sala, pues correspondía al numeral séptimo del 243 y el 125 limitaba únicamente a los numerales 1 y cuarto de ese artículo, recordemos. Consecuencia de la reforma al 243 es que se elimina como decisión apelable la providencia señalada en el antiguo numeral 2, que se refería a los que decretaran una medida cautelar y los que resuelvan incidentes de responsabilidad y desacato en los mismos trámites. Sin embargo, recordemos que ahora, por la ley 2080, el que decrete medida cautelar en procesos electorales son de sala. También señalemos que por disposición del literal G del nuevo numeral 2 del 125 del CEPACA, es claro que las decisiones que resuelven las apelaciones de las anteriores providencias son también de sala. Aquí hay una línea transversal. Todo lo que de primera es de sala, así como nos lo señalaba esta mañana el doctor William, pues las apelaciones sobre esas decisiones también las debe resolver la sala en segunda instancia. Ahora, por supuesto que si se profieren en procesos de única instancia, esas mismas decisiones pues son de ponente. Y ya pasamos al siguiente literal de la reforma. El H, el que resuelva la apelación del auto que decreta, deniegue o modifique una medida cautelar. Es una disposición nueva, ya que en el 1437 esta decisión no se encontraba en la 125, ni correspondía a los numerales 1 a 4 del 243, ni en el acápite especial de medidas cautelares se señalaba que fuera de sala. Por lo tanto, se profería de ponente. Entonces aquí hay un nuevo cambio de una decisión que debe ser de sala. En primera instancia, esta decisión será de ponente, dice la norma. Esta disposición pues resuelve la antinomia entre el artículo 243 remitido por el 125 y el 229, pues el artículo 125 señalaba que la decisión que se refería al numeral 2, entre otras del 243, era competencia de sala, y el numeral 2 se refería a la providencia que decretara una medida cautelar. Pero a su vez, el 229, al regular específicamente el procedimiento de medidas cautelares, disponía que era de ponente. Entonces, con esta regulación,
queda solucionada esta antinomia y se entiende que tanto cuando se decreta como cuando se niega, la medida cautelar en primera instancia es de ponente. Será competencia, dice por último, del magistrado ponente dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelva el recurso de queja. Sobre esto pues no hay ningún comentario, ya que eso ya se encontraba de la siguiente, de esa forma. Vamos ahora frente a al 243. El artículo 62 de la ley 2080 modifica el 243 del CEPACA. Recordemos que el 243 hace referencia a las providencias que son pasibles del recurso de alzada. El nuevo 243 establece lo siguiente: apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia. Es importante desde un comienzo resaltar que uno de los esfuerzos más importantes que se hizo en esta reforma fue el intentar centralizar en un solo artículo todas las disposiciones que son, o todas las providencias que son pasibles del recurso de alzada, pues en lo que atendía la ley 1437 del 2011, una gran parte de las mismas estaban señaladas en artículos diferentes al 243 del CEPACA. Entonces se hizo un esfuerzo muy conveniente y que eso facilita la interpretación y la aplicación de las normas. También, como observamos de la redacción anterior, desaparece la distinción que hacía el antiguo 243 entre providencias de los jueces y providencias de los tribunales, asignándoles a algunas de las decisiones la posibilidad de apelación dependiendo de la autoridad que la profiere. Esto también es una modificación bastante halagüeña, pues no se veía la razón de que esa distinción. Actualmente, en consecuencia de esa modificación, ¿cuáles son apelables? Sobre los numerales 1, 2, 3 y 6, ya hice el comentario cuando estuvimos hablando sobre las providencias que de acuerdo con el 125 son de sala, por lo tanto, por efectos de economía en esta charla, pues no voy a volver a repetir, entonces voy a hablar de los otros numerales. El cuarto dice: el que resuelva el incidente de liquidación de la condena en abstracto o de los perjuicios. Ya se encontraba en el anterior 243, pero al paso que especifica que la liquidación a la que se refiere es a la condena en abstracto, ahora esta decisión es pasible de alzada para las decisiones del tribunal. La verdad no se entendía la razón por la cual fuera antes solo las liquidaciones de los jueces, ya que el tribunal también conoce procesos en primera instancia. Luego, con esta decisión se recupera el derecho de defensa de las partes cuando no estaban de acuerdo con la liquidación de estas condenas. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar, está en el numeral quinto del 243. Aunque no se encontraba en el 243 anterior, el auto que decretara una medida cautelar pues ya era pasible de apelación conforme al 236 del CEPACA. Pero ahora se amplía la posibilidad de apelar contra las decisiones que denieguen o modifiquen la medida cautelar. Entonces observamos una posición más garantista con ello, pues no solamente pueden haber controversias con respecto a cuando se decreta la medida cautelar, sino por supuesto también cuando se deniega la medida cautelar o cuando esa medida cautelar se modifica, porque puede estar afectando los intereses de la parte actora. El que niegue, séptimo dice, el que niegue el decreto o la práctica de pruebas. Pues uno de los aspectos más polémicos del anterior 243 era que frente a los autos que negaban el decreto o práctica de una prueba, cuando era proferido por el tribunal, no había posibilidad de apelación. Criticable, pues es obvio que la principal herramienta que tiene
las partes para defender su teoría de cargo-descargo es precisamente la prueba, máxime cuando la norma procesal establece que las decisiones se deben tener en cuenta conforme a las pruebas debidamente decretadas y practicadas. Luego podíamos estar truncando los derechos de defensa al negar la práctica de esa prueba, aun cuando había una solución con respecto a esta situación, y era que las partes podían acudir en tutela ante el juez de superior funcional para que le resolviera a través de los derechos fundamentales al debido proceso y al derecho de defensa, de que el juez, o en este caso seguramente el tribunal, le había negado el decreto o práctica de una prueba, y con ello se podía solucionar este entuerto, pero no existe razón para tener que, primero, a negar de que pueda existir un recurso de alzada frente a esto, y a otro, de que tengamos que acudir a un mecanismo como la tutela para poder resolver asuntos que se pueden resolver al interior, dentro de la misma jurisdicción y dentro del mismo proceso ordinario. Señala también que son apelables las demás expresamente previstas como apelables en este código o en norma especial. Aquí, por supuesto, para dejar espacio a que si de pronto alguna providencia que se les haya olvidado al legislador incluir dentro del 243 sea apelable, pues no vaya a haber contradicción. Pero además, porque hacia el futuro pueden haber modificaciones en algunos trámites y reconocer apelaciones frente a algunas decisiones, pues ya desde este mismo momento se está incluyendo como la posibilidad de apelar. El parágrafo primero del nuevo 243 establece que el recurso de apelación contra las sentencias y las providencias listadas en los numerales 1 a 4 de este artículo se concederán en el efecto suspensivo, y que la apelación de las demás providencias se surtirán en el efecto devolutivo, salvo norma expresa en contrario. Es obvio que las sentencias de primera instancia, cuando se apelen, se concedan en el efecto suspensivo. Y esa situación se mantiene con la reforma del CEPAC. En cuanto a los autos, recordemos que el anterior 243 se modificó la regla que establecía, pues anteriormente se consagraba que como regla general se concedían las apelaciones en el efecto suspensivo, salvo los numerales allí expresamente señalados. Ahora la regla general cambia y se concede en el efecto devolutivo, excepto los señalados en los numerales 1 a 4 del nuevo 243. Esta decisión que trae la modificación de la ley 2080 pues es bastante halagüeña para efectos de buscar mayor celeridad dentro del proceso, y además recordemos pues que de todas maneras en el evento en que en segunda instancia se llegan a tomar decisiones contrarias, pues existen las soluciones para que en segunda instancia se redireccione, pero en todo caso es muy conveniente que sean que el efecto en el cual se conceda sea en el efecto devolutivo, ya que muchas veces vemos que decisiones bien argumentadas, bien fundamentadas, las partes las apelaban con la intención, en algunos casos, de alargar la decisión definitiva y no siempre de controvertir una decisión. El parágrafo segundo dice: en los procesos e incidentes regulados por otros estatutos procesales y en el proceso ejecutivo, la apelación procederá y se tramitará conforme a las normas especiales que lo regulan. En estos casos, el recurso siempre deberá sustentarse ante el juez de primera instancia dentro del término previsto para recurrir. Creo que de pronto el doctor Erney va a profundizar más sobre este apartado de la norma, pero en principio con esta disposición se supera discusiones al interior de los tribunales sobre cuál es la norma aplicable en casos, por ejemplo, del proceso ejecutivo para efectos de la apelación, si seguían las normas del CEPACA o si del Código General del Proceso. En este tribunal, por ejemplo, algunos magistrados señalaban
que conforme al parágrafo del anterior 243 del CEPACA, que establecía aparentemente una regla en el sentido de que las apelaciones solo procederían conforme a las normas del CEPACA, aún para trámites e incidentes que se rijan por el procedimiento civil, el trámite de la apelación ejecutiva se hacía conforme al CEPACA. Otros consideramos que al no estar regulado el proceso ejecutivo propiamente en el CEPACA, se tenía que acudir a la normativa especial del Código General del Proceso y pensábamos que se tenía que aplicar en toda su integralidad el Código General del Proceso, es decir, para el trámite de la segunda instancia. Y por eso algunos despachos adelantaban en segunda instancia, adelantábamos la audiencia de sustentación y fallo consagrada en el artículo 237 del Código General del Proceso, pero otros simplemente dictaban la sentencia escritural conforme al CEPACA, esto es por escrito y no en audiencia. En cuanto a este nuevo artículo, se mantiene, eso sí, que en estos casos especiales la sustentación de la apelación se debe hacer ante el juez de primera instancia y dentro del término para apelar. Recordemos que conforme al Código General del Proceso, en las apelaciones, las partes lo que tenían que señalar ante el juez de primera instancia era como los puntos sobre los cuales se pensaba apelar, y ya ante el juez de segunda instancia se sustentaba esa apelación. Quiere decir que para evitar cualquier discusión sobre este punto, la sustentación en caso de los ejecutivos, por ejemplo, del CEPACA, se debe sustentar es ante el juez de primera instancia la apelación, y que el término en todo caso para apelar es el de las normas del CEPACA, esto es de 10 días. Por último, el parágrafo tercero establece que la parte que no obre como apelante podrá adherirse al recurso interpuesto por otra de las partes en lo que la sentencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión, debidamente sustentado, podrá presentarse ante el juez que la profirió mientras el expediente se encuentre en su despacho o ante el superior hasta el vencimiento del término de ejecutoria del acto que admite la apelación. La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal. ¿Qué podemos decir sobre la apelación adhesiva? Realmente lo que se hizo fue, con la ley 2080, consagrarla expresamente en el CEPACA, ya que no estaba regulada allí. Pero en la práctica ese vacío se llenaba con el parágrafo del artículo 322 del Código General del Proceso, es decir, aplicando la misma regla que está ahora establecida en este parágrafo tercero, pero en ese caso por aplicación de la remisión que nos autorizaba el artículo 306 del CEPAC. Es decir, en últimas, en la práctica no hay o no tiene por qué haber una diferencia, porque ya se venía aplicando lo de la apelación adhesiva, pero acudiendo a las normas del Código General del Proceso. El parágrafo cuarto dice que las anteriores reglas se aplicarán sin perjuicio de las normas especiales que regulan el trámite del medio de control de nulidad electoral. Creo que el doctor Erney nos va a hablar más profundamente sobre el tema, pero en principio recordemos que los artículos 292 y 293 del CEPACA regulan de una forma especial cuál es el trámite de la apelación en estos procesos, razón por la cual, por ser normas especiales, se deben aplicar para el caso de la segunda instancia. Y con lo anterior, entonces, pienso haber cumplido de una manera, no tal vez con toda la sapiencia necesaria, pero con la intención de llevarles a ustedes el concepto que me merece estas dos modificaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Carlos Manuel. Se pregunta entonces a los participantes si alguien desea formular alguna pregunta. Bueno, parece que por el momento no tenemos preguntas para formularle al doctor Carlos Manuel.
Bueno, a través del chat preguntan si es posible tener acceso a las grabaciones de las ponencias. Sí es posible. En el chat de la reunión van a encontrar un formato para diligenciar la asistencia y ahí se les va a preguntar el correo electrónico. A ese correo electrónico les llegará posteriormente el enlace para que puedan visualizar esta jornada, la de la mañana y la de la tarde. La doctora Catalina Borges como que está alzando la mano. Démosle el uso de la palabra. Sí, señor, la doctora Catalina Borges tiene el uso de la palabra, doctora. Doctora Catalina, ¿nos escucha? La doctora Catalina nos está manifestando a través del chat que tiene un problema con el celular. Va a formular la pregunta entonces a través del chat, la va a escribir. Mientras formula la pregunta la doctora Catalina, y habiendo sido muy claras todas estas intervenciones, yo quiero desde este momento hacerle una invitación muy especial a quienes se han enlazado y además a otras personas que vamos a invitar, y como esto es público, los demás que lo deseen, cada mes, en virtud de la conmemoración de los 100 años del tribunal, cada mes vamos a procurar hacer una conferencia con doctrinantes nacionales y algunos de los locales en temas de derecho constitucional y derecho administrativo, aprovechando también lo de el aniversario nuevo de la Constitución de 1991. O sea que desde ya, todos cordialmente invitados, de manera oportuna se les darán las fechas para que ustedes puedan vincularse a estas charlas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La pregunta entonces que formula la doctora Catalina Borges al doctor Carlos Manuel, ella dice, lo que más me llama la atención de todas estas modificaciones son las sentencias con efecto devolutivo. ¿Cree usted, doctor, que esto ayuda a que los procesos administrativos tengan más celeridad, ya que bien se dice que la vida de un abogado son 2 procesos administrativos? Bien. No, yo creo que me escuchó mal. Las apelaciones frente a las sentencias son en el efecto suspensivo. Lo que se modificó fue la regla general que había frente a los autos, ya que la regla general frente a los autos era que se apelaban en el efecto suspensivo a menos que expresamente estuviera señalado que fuera en el efecto devolutivo. ¿Esto qué implicaba con el procedimiento anterior? Con el procedimiento anterior implicaba que por ser algunos autos, por ejemplo, el que resuelven o niegan la intervención de terceros, al ser apelados en el efecto suspensivo, tenía que esperarse hasta que fuera el Consejo de Estado para que se decidiera si el juez o el magistrado tenía la razón o no tenía la razón. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, el juez tenía la razón, pero se suspendía el proceso en virtud de eso por 1 año, 2 años y hasta 3 años, y cuando ya se resolvía por el Consejo de Estado, había pasado un tiempo bastante, una situación muy complicada para volver a retomar, y las partes que están esperando que se les reconozca el derecho se veían afectadas. La modificación entonces es que ya la regla general, que era de suspensivo, pasó a devolutivo, caso en el cual, por ejemplo, en la misma situación,
de que se niegue o se acepte la intervención de terceros, el juez puede continuar conociendo del proceso e incluso puede, con lo que vimos esta mañana con el doctor William, estar dictándose sentencia anticipada. Pero en lo que tiene que ver a sentencias, la regla se mantiene y es que sean el efecto suspensivo. Muchas gracias, doctor Carlos Manuel. ¿De pronto alguien más desea formular alguna pregunta? Bueno, entonces, no habiendo más preguntas para resolver, vamos a continuar con la siguiente intervención del doctor Ernei Ortiz Moncada, procurador judicial ante el Tribunal Administrativo del Departamento de Risaralda. Él dará una conferencia sobre los recursos ordinarios. El doctor Ernei Ortiz es abogado de la Universidad Libre de Pereira, especialista en Derecho Administrativo, en Derecho Disciplinario y en Contratación Estatal. También es magíster en Derecho Público, ex conjuez administrativo y ex magistrado auxiliar del Consejo de Estado. Tiene usted la palabra, doctor Ernei. Muchas gracias, doctora Marta Isabel. Muy buenas tardes para todos. Un saludo especial al doctor Augusto Morales y a todo el Tribunal Administrativo de Caldas, agradeciéndoles por la invitación. Estoy muy honrado de esta, ya que el tribunal pues es mi casa y la jurisdicción en Caldas es, digamos, fue mi primera casa en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Saludos a todos los intervinientes, los demás colegas de la jurisdicción y saludo especial a los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra, doctores Publio Martín Andrés, el doctor Juan Pablo Serrano, compañero en el trámite del anteproyecto y del proyecto, el doctor William Hernández y el doctor Carlos Manuel Zapata Jaimes, quien acaba de intervenir. Me ha correspondido en esta oportunidad estudiar con ustedes o intervenir en este evento sobre los recursos ordinarios en relación con lo que fue objeto de reforma en el proyecto. Voy a compartir, no sé si pueda compartir en este momento un documento, sí, creo que sí lo puedo compartir. Me confirman por favor si lo están viendo. Perfectamente. Bien, muchas gracias. Pues lo primero que hay que señalar frente a la reforma en la Ley 1437 de 2011, que se produjo finalmente con la Ley 2080 del año 2021, es que había varios objetivos. Dentro de estos objetivos, digamos, voy a mencionar solamente el relacionado con el ajuste a los recursos ordinarios y extraordinarios y la consolidación de la función unificadora de jurisprudencia del Consejo de Estado. Bien es sabido que dentro de la jurisdicción de lo contencioso y la Ley 1437 del año 2011 surgieron muchas discusiones, como es normal ante la nueva norma, en relación con los recursos procedentes frente a ciertas providencias, sobre todo por la antinomia que se presentaba entre algunas disposiciones, como por ejemplo el artículo 226 y el artículo 243, porque el uno señalaba que el auto que negaba la intervención de terceros y el que la admitía era apelable, mientras que el 243 solamente hablaba de la negación de la intervención de terceros. En ese caso, pues la solución fue siendo dada o se fue dando por la jurisprudencia, por la interpretación jurisprudencial. Sin embargo, existían también otros múltiples inconvenientes relacionados con los efectos de los recursos y la procedencia de los recursos frente a ciertas decisiones, ya que también el artículo 125, como lo acaba de exponer el doctor Carlos Manuel Zapata, pues va muy de la mano con la procedencia de los recursos, en tanto que el 125 regulaba y regula con la modificación a quién corresponde dictar las providencias en los cuerpos colegiados, porque dependiendo de ello también se regularán los recursos procedentes contra estas decisiones. Y además habían surgido muchas discusiones en relación con, digamos, esa particular forma que tenía la Ley 1437 para regular el recurso de apelación, porque esta ley hacía una diferenciación en el artículo 243
frente a la procedencia del recurso de apelación, y señalaba que todos los autos allí enlistados, 9 en total, eran apelables cuando la decisión era proferida por un juez, pero que si esa decisión era proferida al interior de una corporación, así lo entendió la jurisprudencia, la norma habla del tribunal administrativo, que si era proferida en una corporación judicial, solamente eran apelables los relacionados en los artículos, en los numerales, perdón, 1, 2, 3 y 4 del mismo artículo. Entonces, surgían muchas discusiones en relación con la procedencia de los recursos, los efectos de los recursos, y se vio que esta era la digamos, la oportunidad para formular cambios y formular ajustes a la ley 1437, porque entendida esta como una labor humana, pues efectivamente iba a tener errores e iba a tener también situaciones que generaban mucha controversia, como ya lo está generando la propia ley 2080 del año 2021, que tiene muchas discusiones frente a su contenido. Ahora, también hay que aclarar que el proyecto inicial no incluía ninguna reforma relacionada con la primera parte del Código de Procedimiento Administrativo, salvo, si no estoy mal, la reforma al artículo 39 de esta codificación. Sin embargo, durante el trámite legislativo, durante el trámite del proyecto, se introdujeron unos cambios adicionales, y entre ellos se introdujeron cambios a los recursos administrativos o a los recursos en vía administrativa, es decir, a los medios de control que tienen los ciudadanos en vía administrativa frente a los procedimientos administrativos. Siempre que se ha hablado de los recursos ordinarios en la reforma a la ley 2080 del año 2021, nos hemos concentrado solo en los recursos del proceso contencioso administrativo, pero tenemos unas pequeñas normas que se pueden quedar de lado, que están en la reforma, en la ley 2080, que muchas veces pasan desapercibidas. Lo primero que hay que hacer aquí claridad es que el artículo 9 de la modificado por la reforma, que modificó, perdón, el artículo 54 de la ley 1437 del año 2011, generó inicialmente interpretaciones, en tanto que se pensó que allí se eliminaba el hecho de que las actuaciones ante la administración pública debían surtirse antes de las 12 de la noche para que se entendieran presentadas en término. Hago, digamos, mención a esta parte de la norma porque efectivamente esto incide en la determinación de si un recurso en vía administrativa, el agotamiento del recurso obligatorio en vía administrativa y por ende el cumplimiento de un requisito de procedibilidad ante la jurisdicción fue cumplido debidamente o no fue cumplido debidamente. El artículo 54 del CEPACA original, o sea, la ley 1437, establece en su inciso tercero que las actuaciones, en este caso, es decir, por medios electrónicos, se entenderán hechas en términos siempre que hubiesen sido registradas hasta antes de las 12 de la noche y se radicarán al día siguiente hábil. Cuando se introduce la reforma por parte del artículo 9 de la ley 1437 de 2011, se transcribieron, digamos, la reforma trae transcritos los incisos primero y segundo, y muchas personas entendieron que se había modificado todo el artículo. No, la reforma es clara cuando señala que solamente se modifican los incisos primero y segundo, lo cual quiere decir que el inciso tercero actual de la norma continúa vigente. Por lo tanto, un recurso formulado en vía administrativa a las 11 de la noche del día límite para formular el recurso debe ser válidamente admitido porque la ley establece que se entenderá presentado en términos siempre que hubiese sido radicado hasta antes de las 12 de la noche. Esa es una claridad que quería hacer en relación con los recursos en vía administrativa. De otra parte, la reforma también incluye una modificación en el artículo 10, perdón, sobre la notificación electrónica en vía administrativa. En la norma actual o en la norma anterior de la ley 1437 de 2011 se establecía que la notificación se entendería surtida cuando el administrado tenga acceso al acto administrativo, pero con la reforma se incluye, y advierto, esta no fue una reforma inicial del proyecto, sino que se incluyó en el trámite por parte del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se precisa en este artículo que la notificación se entiende surtida cuando el administrado, en
este caso el ciudadano que es objeto de notificación o la persona que es objeto de notificación, acceda a esta. No necesariamente tiene que acceder al acto administrativo. Y esto dificultaba con la norma original de la ley tener por notificados ciertos actos administrativos, porque si bien hay entidades públicas que tienen muchas fortalezas en materia de sistemas electrónicos, hay otras que no lo son tanto, no tienen tantas fortalezas y por lo tanto no tenían un mecanismo para poder establecer si la persona había accedido o no al acto administrativo, a tal punto que en muchas ocasiones y a título personal recibía el correo de una notificación por parte de una entidad y lo primero que me decían es: por favor, confírmenos, devuélvanos un correo confirmando diciendo que sí accedió al acto administrativo para poder tenerlo por notificado. Con la reforma lo que se indica es que se debe tener evidencia y certificar por la administración que la persona accedió a la notificación que fue remitida, más no al acto administrativo, como lo señalaba. Es un cambio que también puede pasar desapercibido, pero que tiene efectos dentro del trámite del procedimiento administrativo. Y un tercer punto que yo quisiera tocar frente a esta primera parte del código, que es el procedimiento administrativo, y ya lo hablaba por la mañana el doctor Julio Martín Andrés, es el referente al el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal. Recordemos que la ley 2080 del año 2011 pues, trae unas modificaciones específicas en esta materia, en tanto que cuando se expide el decreto 403 del año 2020, reglamentario, digamos, o que ejecuta algunas de las disposiciones establecidas en la modificación constitucional al control fiscal, no estableció precisamente el procedimiento administrativo y por lo tanto el decreto 403 reguló ese procedimiento administrativo, pero traía, digamos, unos términos, o no traía unos términos específicos para efectos de interponer los recursos, sino que señalaba el artículo 88 de ese decreto que los términos se regían por el procedimiento administrativo, por el procedimiento administrativo regulado en la ley 1437 del año 2011. Así lo establece el artículo 88 del decreto 403. Y en ese caso, entonces, la reposición y la apelación deberían presentarse de conformidad con las disposiciones generales del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, es decir, dentro de los 10 días siguientes a la notificación personal por aviso o al vencimiento del término de publicación, respectivamente, y el recurso de queja, pues dentro de los 5 días siguientes a la notificación de rechazo de la apelación ante el respectivo superior. Ahora, frente al silencio administrativo en el procedimiento sancionatorio fiscal, uno tendría que concluir que como la remisión se hacía genérica al CEPACA o a la ley 1437 de 2011, pues se aplicaría la regla del artículo 52, que establece que si dentro del año siguiente no se ha resuelto el recurso formulado dentro de una actuación administrativa sancionatoria, se entenderá resuelta a favor del recurrente, es decir, una especie de silencio administrativo positivo que trajo la ley 1437 del año 2011. Sin embargo, en la ley 2080 del año 2021 se reforman estas reglas en el artículo 7 porque adicionó el artículo 49A a la ley 1437 del año 2011 y nos señala expresamente que contra las decisiones que imponen una sanción fiscal proceden los recursos de reposición, apelación y queja, y modifica los términos, es decir, ya no se va a regir por el término, la regla general de la ley 1437 de 10 días, sino que recorta esos términos a 5 días siguientes a la notificación de la respectiva decisión al interesado. Y deben ser, obviamente, interpuestos y sustentados dentro de esos mismos términos. Lo mismo sucede con el recurso de queja, porque señala que será dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la decisión que niega el recurso de apelación. Además, esta regla especial del artículo 49A trae unos términos para resolver especiales, porque nos dice que la reposición debe resolverse entre los 15 días siguientes a su interposición y la apelación dentro de los 3 meses contados a partir de su debida y oportuna interposición. Es decir, todo el término que se tome para enviar el funcionario de primera instancia, segunda instancia,
la decisión administrativa sancionatoria fiscal correrán en contra del término que se tiene para resolver la apelación, porque no se cuentan a partir del envío de la actuación, sino que se cuentan a partir de su debida y oportuna interposición. Como yo lo podría interponer reposición y subsidio de apelación, pues básicamente eso va a jugar a favor del sancionado en ese caso. Y además, frente al trámite de los recursos, la ley 2080 del año 2021 trae una especie adicional del silencio administrativo positivo, porque nos señala que si los recursos no son resueltos en estos términos previstos por la norma, es decir, 15 días siguientes a su interposición o 3 meses, en el caso del recurso de apelación, se entenderán fallados a favor del recurrente. Es decir, creamos aquí una regla especial de silencio administrativo positivo para la resolución de los recursos frente a las decisiones que imponen una sanción administrativa o una sanción de carácter fiscal. Eso, digamos, es lo que quería anotar, porque muchas veces cuando hablamos simplemente de la reforma, estamos hablando de que existieron reformas a los recursos del procedimiento contencioso administrativo, pero en realidad también se surtieron reformas en el procedimiento administrativo general, y en este caso en el procedimiento administrativo sancionatorio especial de responsabilidad fiscal. Recordemos que en materia contencioso administrativa, pasando ya a la segunda parte de la exposición, existen los recursos ordinarios y existen los recursos extraordinarios. Nos vamos a dedicar solamente a los recursos ordinarios en esta ocasión, y tenemos exactamente los mismos, es decir, en cuanto al tipo de recursos no hay modificación alguna en la ley 1437, continúan los recursos de reposición, apelación, queja y súplica frente a los autos, y frente a las sentencias recordar que solamente procede el recurso de apelación. Hace unos pocos días, luego de una charla, alguna persona me preguntaba, me indagaba que si contra las sentencias procedía recurso de reposición, pues la ley expresamente señala que contra las sentencias no cabe reposición, sino solamente apelación cuando son dictadas en el curso de la primera instancia. Además, en la reforma, digamos, nos compila, fue, digamos, algo que quisimos hacer cuando trabajamos en el tema de la reforma, para efectos, digamos, de facilitar esa labor de búsqueda para los abogados, los funcionarios, los servidores públicos, porque el código en muchas de sus disposiciones traía reglas donde señalaba que contra X o Y providencia no procedía ningún recurso, pero estaban dispersas en toda la codificación, incluso estaban contenidas en otros códigos diferentes a la ley 1437 de 2011. Entonces esa labor implicó hacer un listado detallado de aquellas provincias que no son susceptibles de recurso ordinario alguno, a efectos de brindar mayor claridad, y creo que es un buen logro de la ley 1437, según también nos lo han indicado otras personas que han analizado la reforma. Ahora, frente al recurso de reposición, debemos señalar que esta es la regla general, o sea, continúa siendo la regla general, como estaba prevista también en el artículo 242 original de la ley 1437 de 2011. Procede siempre que no haya norma expresa que así lo prohíba, o que consagre que no procede ningún recurso contra la providencia. O sea, siempre procederá reposición. Y esta, digamos, es una diferencia sustancial en relación con la regla original de la ley 1437. Recuerden que la regla original de la ley 1437 señalaba que este recurso era excluyente, o digamos, procedía en forma excluyente solo frente a aquellas decisiones que no eran susceptibles de ser apeladas o suplicadas. Si una decisión estaba enlistada en el 243 o en alguna otra norma como apelable, y por lo tanto era suplicable, conforme al artículo 246, teníamos que llegar a la conclusión de que no era pasible o susceptible de recurso de reposición. Ahora la regla cambia. La regla es que el recurso de reposición procede contra cualquier providencia, obviamente no contra las sentencias, contra cualquier auto interlocutorio procede, salvo norma que lo prohíba, y la norma que lo prohíba, como señalamos, y lo vamos a ver un poco más adelante, queda consagrada en el artículo 243A, que nos hace el listado de los artículos no recurribles. La finalidad de este recurso, todos lo tenemos claro, es que el funcionario, el mismo funcionario que dictó la providencia, pueda tener la oportunidad de revisarla,
de revisarla contra los argumentos o los contraargumentos que le dé la parte interesada en que se revise la decisión, y que este mismo funcionario, sin la intervención de un superior o sin la intervención de un par, en el caso de los tribunales, pueda advertir que se cometió algún error, que se cometió alguna imprecisión, que se apreciaron mal las evidencias o los fundamentos fácticos o jurídicos con los cuales se tomó la decisión, y en últimas pueda ya sea modificarla o sea dejar sin piso esa decisión, es decir, revocarla y tomar una decisión totalmente diferente. Hubo mucha discusión, o digamos hubo discusión en relación con el objetivo del cambio, es decir, dejar el recurso como pasible incluso ante aquellas decisiones que eran susceptibles de apelación y súplica, porque esa es digamos, la misma forma que tiene o la misma regla que existe en el Código General del Proceso. Y la posibilidad, digamos, o digamos, el objetivo era que el mismo funcionario tuviera esa oportunidad sin necesidad de que un superior le dijera que se había equivocado o que había que modificar la providencia porque alguna parte de la providencia no tenía fundamento y le asistía razón al interesado, es decir, al recurrente. Sin embargo, crear esta regla del recurso de reposición y en subsidio de la apelación, o del recurso de reposición y en subsidio de la súplica, porque ya no es excluyente, en mi criterio genera ciertas dificultades, por lo menos un retraso adicional al trámite de los procesos podría generar un retraso adicional, porque si ustedes ven las reglas de procedencia del recurso y de la forma de interponer los recursos de apelación y súplica con esta regla subsidiaria, pues permite que incluso yo solamente interponga reposición contra una providencia, es decir, no necesariamente tengo que formular reposición y en subsidio de apelación, sino que primero solicito reposición, con ello obligo a que se dé el trámite al recurso de reposición, es decir, que se corra traslado a los demás sujetos procesales, que el funcionario decida la reposición, finalmente que, digamos, determine que no hay lugar a reponer la decisión, y en el término de notificación de esa segunda decisión, donde negó la reposición, podrá interponer el recurso de apelación y súplica, lo que obviamente va a implicar que se retrase un poco más, porque interpuesto el recurso de apelación y súplica, si no lo hizo al mismo momento de la reposición, implicará término adicional de traslado para que se pueda surtir el recurso ante el superior. Ante esa situación, incluso en una intervención que tuve la oportunidad de realizar cuando se estaba haciendo el trámite del proyecto en el Congreso, en el Senado, señalaba que podría haber una posibilidad que, digamos, en la práctica se está dando, es decir, podríamos legalizar una práctica judicial que se está dando, y es aquella en la cual un funcionario judicial toma una decisión y una vez que es advertido por alguna de las partes dentro del trámite del proceso que cometió un error, que se aplicó una norma que no era, que no se apreció un documento que había, que no se valoró una prueba que había y que hay lugar a reconsiderar esa decisión interlocutoria, el funcionario tenga la posibilidad de mirar ese escrito por vía que le han presentado, por vía de recurso de apelación o de súplica, y que él autónomamente pudiera determinar, sin necesidad de que se surta esa segunda instancia, pues reponer la decisión, pero sin necesidad de que se pronuncie en caso de que considere que persiste la razón y de que no hay lugar a reponer la providencia. Es decir, que no se pusiera como subsidiario, como posibilidad de interponer reposición en subsidio, apelación y súplica, sino que formulada la apelación o formulada la súplica, el funcionario judicial, al revisar los fundamentos de ese recurso para proceder a decidirlo, podría llegar a determinar que había lugar o que hay lugar a modificar su decisión o incluso a revocarla. Sin embargo, pues esta tesis no fue acogida y permanece, digamos, la posición y en la norma quedó así, que efectivamente el recurso entonces se podrá interponer y en subsidio de este el recurso de apelación y súplica. Ese es el comentario general frente al recurso de reposición. Frente al trámite no cambia más nada, porque simplemente se hace la remisión o digamos se organiza la remisión, porque recuerden que cuando se expidió la ley 1437 del año 2011 estaba vigente
el Código de Procedimiento Civil. Entonces, por esa razón, el artículo 242 original de la Ley 1437 remitía al Código de Procedimiento Civil y no al Código General del Proceso. Entonces, la reforma que hace, pues, adecuar esa terminología y señala que se aplicarán para su trámite y término las normas del Código General del Proceso. Frente al recurso de apelación, voy a referirme a algunos aspectos que no fueron tocados ni por el doctor William Hernández, que tocó algunos aspectos de la apelación, ni por el doctor Carlos Manuel Zapata, que también tocó ampliamente la modificación al recurso de apelación. Aquí, pues lo que habrá que señalar primero es que recordar que la finalidad del recurso de apelación es que sea un superior del funcionario que dictó la providencia el que revise la decisión por petición de alguno de los interesados o de quienes están legitimados para recurrir, y que de esa forma pueda modificar o revocar la decisión que ha sido proferida por ese inferior o por ese funcionario de inferior categoría dentro de la estructura de la rama. Frente a su procedencia, también ya señalé, deja de ser excluyente de la reposición y ya procede como subsidiario. Procede como subsidiario y además no procede directamente o solamente contra la providencia inicial, sino que procede además cuando se accede total o parcialmente a la reposición que ha sido interpuesta por una de las partes. Digamos, por ejemplo, que se admite una demanda. Esta demanda es objeto de recurso de reposición. Este auto admisorio es objeto de recurso de reposición, porque contra el procede de recurso de reposición, la parte interesada le hace notar al juez que no se podía admitir la demanda, que había lugar a rechazarla porque ahí, digamos, se presenta caducidad o se sobrepasó el término para presentarla. Y cuando el juez analiza el recurso de reposición, observa que efectivamente o encuentra que le asiste razón al recurrente y por lo tanto revoca la decisión o deja sin efecto su decisión admisoria y en lugar de ello rechaza la demanda o la rechaza parcialmente. Entonces nos señala la norma que en este caso entonces procederá la apelación cuando, en virtud de haberse interpuesto un recurso de reposición contra una providencia, la providencia resultante de esa reposición es apelable. Como en este caso el rechazo de la demanda, total o parcial, es susceptible de apelación, entonces podrá ser apelada esa decisión que ha tomado el juez cuando resuelve el recurso de reposición. Sin embargo, hay que anotar que aquí entonces ya no es que vuelva a proceder reposición y en subsidio de apelación. No, aquí ya procede directamente apelación contra esa providencia. Frente al término, es exactamente entonces la norma lo que nos dice es que si se formula contra una decisión que se profiere en audiencia, pues se debe formular a continuación de la notificación en estrados de esa providencia o del auto que negó total o parcialmente la reposición, lo que yo le señalaba ahora. Yo puedo formular solo reposición contra una providencia si sea apelable, porque ya me lo permite la ley. Y si no acogen mis argumentos en vía de recurso de reposición, puedo en el término o después de la notificación del auto que resuelve esa reposición, formular el recurso de apelación o de súplica, lo vamos a ver un poco más adelante, si el procedente es el recurso de súplica. Ahora, frente a las decisiones escritas, pues no cambia el término como tal, pero lo que sí cambia es que procede incluso cuando se notifica por estado, la notificación electrónica del caso, el auto que niega total o parcialmente la reposición que se presentó contra la providencia respectiva. Se hace claridad en el recurso de apelación que en el medio de control electoral, pues ese término será de 2 días. Recuerden que en el medio de control electoral tiene unos términos expeditos a raíz de la reforma constitucional del año 2009, si no estoy mal, si no me falla la memoria, y por esa razón los términos para tramitar y resolver ese medio de control pues son mucho más expeditos y por lo tanto aquí tenemos unos términos más cortos para interponer los recursos de apelación. También se deja expresamente acá una situación que se presentó en algún momento y que fue objeto de solución jurisprudencial, es decir, se incorporó aquí la regla jurisprudencial en el sentido de qué pasaba de si una persona
presentaba una demanda y esta demanda le era rechazada. Al formular el recurso de reposición, muchos secretarios quedaban con la duda de si había que dar un traslado de ese recurso que se había formulado contra el auto de rechazo de la demanda. La Providencia en su momento señaló efectivamente que no había lugar a dar el traslado porque, pues, pese a que la norma no hacía ninguna excepción, lo cierto es que allí no hay una contraparte todavía, no se ha notificado al Ministerio Público y por lo tanto de nada sirve surtir un traslado del recurso. Sin embargo, como la norma guardaba silencio, surgió la duda, pero ya, digamos, la nueva disposición hace claridad en ese sentido. Si el auto es el que rechaza la demanda, no habrá lugar a surtir el traslado a la contraparte. Aquí habría que entender que es cuando se trate de rechazo total de la demanda, porque si es rechazo parcial, pues uno también tendrá que entender que al ser rechazo parcial, está admitida la demanda y habrá de notificarse la demanda. Aunque podría pensarse que mientras no esté en firme, ese auto de rechazo parcial, pues no se ha notificado a la contraparte y podría aplicarse plenamente la norma. En ese caso, entonces, corrijo esa anterior apreciación. Ahora, frente a los objetivos de la modificación del artículo 243, ya lo señalaba el doctor Carlos Manuel Zapata, pues uno de los principales era variar el efecto del recurso. ¿Por qué variar el efecto? Recuerden que en la ley 1437 del año 2011, la regla era que el efecto de la apelación era suspensivo y solamente era devolutivo frente a ciertas providencias enlistadas en la norma. Y quedaba entonces el sinsabor de qué sucedía con muchas otras decisiones u otras decisiones donde no se consagraba efecto alguno. Entonces, digamos, la interpretación general era que en esos casos el efecto era suspensivo. Y entonces ahí tenemos, a título de ejemplo, la decisión de las excepciones. El auto que decide las excepciones, según el artículo 180, numeral sexto, original de la ley 1437, era apelable, pero no decía el efecto en que se concedía. Llegó entonces la interpretación. ¿Qué efecto le damos al auto que decide una excepción negando las famosas excepciones de prescripción, de caducidad? ¿Qué efecto le damos a ese recurso? La mayoría de los funcionarios determinaron que se debía conceder en el efecto suspensivo. Otros funcionarios y otras personas pensábamos que si la decisión no le daba fin al proceso, no terminaba el proceso, sino que, digamos, negaba la prosperidad de la pretensión, pues no había lugar a decretarlo en el efecto suspensivo, sino en el devolutivo. Sin embargo, pues eso fue objeto de muchas discusiones. En últimas, la regla general, la aplicación general era que era el efecto suspensivo. Y lo mismo sucedió con el auto que negaba el decreto de inaprueba. Si bien el auto que negaba el decreto de inaprueba no era apelable cuando lo dictaban las corporaciones, sí era apelable cuando lo dictaban los jueces. ¿Qué sucedía allí? Yo estoy en la audiencia inicial, el juez decretaba o negaba, perdón, una prueba y la parte interesada en la prueba pues interponía el recurso de apelación, que además no podía interponer reposición porque era excluyente, interponía apelación. Al interponer apelación, entonces, como ese auto era apelable y dentro del artículo se señalaba que solamente algunas decisiones eran susceptibles del recurso de apelación en el efecto devolutivo, entonces en ese tipo de casos concedían la apelación en el efecto suspensivo. ¿Qué sucedía con ese efecto suspensivo? Que el proceso se paralizaba totalmente mientras se resolvía la apelación ante el superior. Sin embargo, pues en materia probatoria, el efecto recomendable es el efecto devolutivo, en tanto que el proceso puede seguir, incluso puede fallarse en primera instancia, y el superior, llegado el momento, llegado el caso, si no ha resuelto la apelación contra el auto que negó la prueba, pues puede practicar la prueba incluso en segunda instancia. También un objetivo de la reforma del 243 fue facilitar qué tipo de decisiones eran apelables y eliminar las antinomias, como les señalaba yo ahora frente al 180, al 226 y otros artículos más enlistados en la presentación que ustedes están pudiendo revisar allí. Frente a la reducción del número de autos apelables, debemos tener en cuenta y por lo menos poner de presente que incluso en las discusiones llegó un momento donde se señaló que dentro del elenco de
providencias que deberían ser apelables se debían suprimir la mayoría de las que están previstas o que quedaron incluso previstas finalmente en el artículo 243. Porque en un proceso por audiencias, el ideal es que las providencias apelables solamente sean aquellas que trunquen el trámite final del proceso, es decir, rechazo de la demanda, o aquella que le da fin al proceso en un momento dado, o la que decide de fondo la controversia. Pero aquellas otras providencias que no dan por finalizado el proceso no deberían tener recurso de apelación a efectos de que se agilice el trámite del proceso y todas las discusiones que se den contra estas decisiones posteriormente puedan ser ventiladas vía recurso de apelación contra la sentencia respectiva. Es más, se encontraba en muchos casos que una persona o una entidad formulaba recurso de apelación contra una excepción que declaraba no próspera una excepción y finalmente cuando le fallaban el proceso en primera instancia, fallaban a su favor. Entonces decía uno, ¿qué necesidad tenía que este proceso subiera a un superior, escalara a una instancia, se demorara en el caso de algunos tribunales 2 meses, 3 meses, 5 meses, se demorara en el caso del Consejo de Estado 2, 3 años, 4 años, hasta 5 años, muchas veces se demoran para decidir un recurso de apelación, para que vuelva el proceso a la primera instancia, confirmando la decisión, en los casos en que se confirmaba, y que en últimas, cuando se dictaba la sentencia se dictaba en favor incluso de quien había apelado esa decisión de la excepción. Entonces, se buscó inicialmente, pero fue objeto de muchos debates en la comisión normativa, como lo señalaba el doctor William esta mañana. Existían debates gruesos, de grueso calibre, ásperos, no digamos con irrespeto, sino de buen calibre jurídico, donde algunos consideraban que no se podían reducir, que antes había que ampliar los autos apelables. Esa fue una discusión muy grande. En última, quedaron 7 autos apelables dentro de la norma, que no me detendré a revisarlos uno a uno porque ya lo hizo el doctor Carlos Manuel. Lo mismo que se precisó en la norma que existen otros autos apelables en códigos o normas especiales, porque es muy difícil que el legislador pueda determinar en un momento dado que ya enlistó todos los autos que pueden ser susceptibles de apelación. Y aquí hay ejemplos. Después de expedida la ley 1437 de 2011, surgieron otros procedimientos especiales, se regularon otros procedimientos especiales, a decir, por ejemplo, el trámite de pérdida de investidura, y en ese trámite de pérdida de investidura hay unas regulaciones especiales sobre el recurso de apelación. Entonces, lo que quiso decir la norma es, esta es la regla general que se aplica para los procesos, cuyo trámite general se da por este código, pero si hay una norma de carácter especial que regula un proceso en específico o una norma especial que trae una apelación especial, debemos aplicar esa norma especial. Y así también digamos, se subsana la discusión que se presentó en relación con el parágrafo del artículo 243 original de la ley 1437, que dio muchas discusiones porque el texto de este artículo 243 original de la ley 1437 de 2011 daba a entender, o por lo menos permitía que se discutiera de si la apelación solamente se regía por las normas de la ley 1437 o de si habían algunas otras normas especiales que se podían aplicar. Vía jurisprudencial se determinó incluso en muchos casos que había que aplicar normas especiales, como las del proceso ejecutivo para el auto que niega el mandamiento ejecutivo, porque en el listado original no estaba el que negaba el mandamiento ejecutivo, o lo mismo frente a los recursos procedentes en las acciones o en los medios de control especiales, en su caso cumplimiento y popular, que tienen normas específicas que traen los recursos. Entonces ese parágrafo dio muchas discusiones para determinar qué era en aquellos trámites e incidentes que se rigieran por el procedimiento civil. Algunos decían que solamente se refería a los incidentes que se tramitan en esta jurisdicción, otros referían que simplemente no existía sino el 243 y las reglas de apelación que habían acá. Esa discusión se trata de disipar con la nueva redacción de la ley 1430 o de la reforma a la ley 1437 de 2011, porque en el parágrafo 2 entonces
se incluye que en los procesos e incidentes regulados por otros estatutos y en el proceso ejecutivo la apelación procede y se tramita conforme a esas normas especiales. Y me hace, o hacía hace poco un pedimento el doctor Carlos Manuel que hablara de esta segunda parte de la norma que dice que en estos casos el recurso siempre deberá sustentarse ante el juez de primera instancia dentro del término previsto para recurrir. Esta parte de la norma surge como consecuencia de que efectivamente hay algunas disposiciones, como el proceso ejecutivo, que traen unos recursos especiales y que se tramita por las normas del Código General del Proceso. Surgieron muchas dudas de si entonces en el proceso ejecutivo, como debía regularse la apelación conforme al Código General del Proceso, solamente deberían formularse los reparos generales contra la providencia y luego había que hacer una audiencia en el trámite de la segunda instancia para sustentar la apelación. Aquí se quiere dejar claro que solamente aplicamos de la norma especial, donde está regulado ese procedimiento, el término, en ese caso, para apelar y el trámite, perdón, la procedencia del recurso y el trámite establecido en esa norma especial. Pero cuando se trata de la sustentación del recurso, se señaló específicamente para, digamos, evitar ese problema con el Código General del Proceso, que en este caso se debe sustentar ante el juez de primera instancia y dentro del término previsto por la norma especial para recurrir. Es decir, ya quitamos esa discusión que había de si entonces yo no sustento en primera, sino que sustento en segunda, porque así lo regula el Código General del Proceso. Esa, digamos, es una aclaración que hay que hacer frente a lo que solicitaba el doctor Carlos Manuel Zapata. Frente a eliminar la diferencia entre las decisiones colegiadas y jueces unipersonales, ya lo mencioné, y por último, regular expresamente la apelación adhesiva. Efectivamente, no había, digamos, una discusión profunda frente a la procedencia de la apelación adhesiva en la jurisdicción de lo contencioso. En algún momento, cuando estábamos proyectando una decisión en el Consejo de Estado, hicimos un análisis, una revisión de las decisiones que eran, se habían proferido en el Consejo de Estado frente a la procedencia de la apelación adhesiva en la ley, en el procedimiento administrativo y contencioso administrativo en esta jurisdicción, y encontramos que en su mayoría era pacíficamente aceptado. Sin embargo, también nos enteramos que existían algunos tribunales y algunos magistrados que consideraban que no era posible aplicar la figura de la apelación adhesiva en esta jurisdicción. Digamos que el argumento, o tenían un argumento que era admisible, en tanto que la jurisdicción acudía a la apelación adhesiva, regulada en el Código General del Proceso, en virtud de la remisión normativa. Como la figura no está regulada aquí, pues vamos al Código General del Proceso. Sin embargo, las personas que discutían que no procedía la apelación adhesiva en este trámite, pues señalaban específicamente, o en esta jurisdicción señalaban específicamente que la apelación adhesiva en el Código General del Proceso estaba regulada en un artículo que, si no estoy mal, regula los efectos, no la tengo aquí. Si alguien me puede... sí, aquí está. El parágrafo del artículo 322 sobre la oportunidad de recursos. Entonces hacían ellos, digamos, o quienes eran los disidentes de esa tesis señalaban, mire, nosotros solo podemos acudir al Código General del Proceso cuando no haya norma expresa o cuando haya vacío. Y podemos acudir a aquellas normas que regulan aspectos que no están regulados en esta legislación. Pero si yo me voy al Código General del Proceso, el artículo 322 regula la oportunidad y requisitos para formular los recursos. Y resulta que la 1437 trae normas expresas en ese sentido. Como trae normas expresas en ese sentido, no es factible que podamos acudir a aplicar el 322 porque el 322 no es aplicable a esta jurisdicción por vía de remisión normativa. Aquí no hay silencio frente a la oportunidad de recursos. Como no hay silencio y esa figura está consagrada en el parágrafo del 322, entonces no es aplicable a la jurisdicción. Sin embargo, también cuando estábamos haciendo ese análisis, pues encontramos que el objetivo de la apelación adhesiva no tiene nada que ver con la oportunidad y trámite, que su objetivo es básicamente ampliar la posibilidad de ampliar la competencia del superior al momento de decidir los recursos. Y en ese sentido, y ante, digamos, la gran mayoría de posiciones y tesis que
señalaban que era factible y posible aplicar la apelación adhesiva, se regula la apelación adhesiva en forma expresa para suprimir esas discusiones que se podían llegar a dar. Frente al listado de autos apelables, solamente me voy a detener en algunos, porque ya el doctor Carlos Manuel hizo referencia a la mayoría de ellos. Primero, digamos que no comparto una apreciación que se hizo en el sentido de que el auto que no admite un recurso por parte de una corporación judicial o que declara desierto el recurso en la primera instancia, pues es apelable porque le pone fin al proceso. En ese sentido, pues considero respetuosamente que ahí no se está dando como tal fin al proceso, sino que se está negando surtir una segunda instancia. Y cuando se niega a surtir una segunda instancia, pues hay un trámite específico que trae la 1437 y que ya hoy también trae la reforma a la ley 2080 del año 2021, y son los recursos, es el recurso de queja. El recurso de queja nos dice que cuando se deniega o se rechace o se declare desierto un recurso de apelación, procederá el recurso de queja para que el superior determine si esa decisión de negar la concesión del recurso está correctamente tomada por el inferior que debía decidir sobre la procedencia de la concesión de ese recurso. Y ya si estamos en el trámite de la segunda instancia, pues el recurso procedente es, si a mí me llega el recurso y yo lo declaro desierto, digamos, porque no fue sustentado, o lo rechazo porque considero que era improcedente el recurso y se concedió siendo improcedente, pues esa es una decisión que es de ponente, y en la segunda instancia, pues eso tendrá una posibilidad de súplica ante los demás miembros de la corporación de conformidad con lo establecido en el 246. Entonces, en esos casos, creo que no se puede considerar que esos dos autos dan fin al proceso y que por lo tanto serían apelables en virtud de este artículo 243. Frente al decreto de pruebas, el auto que deniegue, perdón, el que niegue el decreto de práctica de una prueba, pues les cuento aquí una infidencia: ese auto no iba enlistado dentro de las providencias que iban a ser apelables, según la discusión que yo les había comentado, donde se buscaba reducir las providencias. Finalmente, en uno de los últimos debates se da esa discusión y en el Congreso incluyen nuevamente el auto que niega el decreto de práctica de pruebas. ¿Qué se pensaba en su momento frente al auto que niegue el decreto de pruebas? Primero, que ese auto en la ley 1437 no era apelable en todos los casos, solo era apelable cuando lo dictaban los jueces. Cuando lo dictaban los magistrados en un tribunal no era apelable. Entonces ahí solamente se iba a suprimir la apelación del auto cuando era dictado por un juez. En segundo lugar, a efectos de poder salvaguardar la situación, de quitarle la posibilidad de apelación al auto que deniega pruebas, se estaba creando o se creó una figura adicional que fue modificar el artículo 212 de la ley 1437. El artículo 212, miren que no consagraba como una posibilidad de solicitar pruebas en segunda instancia el hecho que me las hubiesen negado en primera instancia, no, solamente el hecho de que no se hubiesen practicado por culpa de la parte que las pidió. Entonces, ¿qué se hacía? Suprimíamos el auto como apelable, el auto que negaba el decreto de pruebas, quedaba solamente posibilidad de reposición. Pero en las corporaciones sí se le daba una opción adicional, que era el recurso de súplica ante los demás integrantes de la sala en la redacción original. ¿Por qué? Porque recuerden que pues, de todas maneras la decisión sobre pruebas es trascendental para tomar la decisión, y se encontraban muchas ocasiones que ante esa imposibilidad de apelar el auto, como no era ni apelable ni suplicable, solamente era susceptible de reposición, cuando los magistrados ya iban a entrar a sala para decidir el fondo del asunto, encontraban que esa decisión de haber negado la prueba había sido equivocada y que se debió haber decretado esa prueba. Entonces entraban todas las discusiones: ¿por qué se negó una prueba sabiendo que era necesaria para el trámite del proceso? Entonces, en el trámite de las corporaciones, ¿qué se estaba dando? La posibilidad de que la parte pudiera pedirle al magistrado: señor magistrado, envíe esto a que lo revisen sus pares en el tribunal o en la corporación, para que efectivamente miren si me dan la razón sobre la necesidad o la oportunidad o la pertinencia o la conducencia de la prueba, y hasta allí quedaba el asunto. Entonces quedaba todo en primera instancia, sea porque el juez en reposición
lo revisara, o sea, porque los demás integrantes de la sala en el tribunal lo revisaran por vía de súplica. Y se creaba el instrumento en la segunda instancia. El instrumento en la segunda instancia era que cuando se formulaba la apelación se podía pedir la prueba señalando que había sido negada por el inferior, y ahí el juez de segunda instancia se pronunciaba, y era como resolver la apelación, pero ahorrarse todo el trámite de la apelación. Además que hay una ventaja: cuando yo ya estoy revisando la sentencia, pues yo ya puedo incluso darle mayor o mirar con mayor certeza si efectivamente esa prueba es tan necesaria y perjudicó tanto los intereses de la parte que le pudo haber hecho perder el proceso, ya sea porque le negaron sus pretensiones o ya sea porque no accedieron a todas sus pretensiones dentro del proceso. Entonces, esa era, digamos, la contrapartida que se estaba dando. Sin embargo, pues en este caso, el legislativo decidió que el auto que niegue el decreto práctica de pruebas debe ser apelable, entonces continúa apelable. Es más, aquí se amplía porque ya es apelable incluso siendo proferido por los tribunales. Antes no lo era. Pero digamos que en el trámite, al volver a incluir el auto apelable, solamente se excluyó la regla que se había señalado en el recurso de súplica, y no se excluyó frente a la modificación del artículo 212. Quiere decir lo anterior, que incluso si usted pide una prueba, le es negada el decreto de esa prueba en primera instancia, usted puede apelarla, va al superior, el superior decide sobre ello y vuelve el proceso a la primera instancia. En la primera instancia continúan, fallan, y usted puede, en virtud del artículo 212, señalar en segunda instancia que se decrete la prueba que le fue negada desde la primera instancia, en virtud del artículo 212. Esa es, digamos, como una pequeña historia frente al auto que niega el decreto práctica de pruebas. Bueno, se suprime entonces la apelación del auto que resuelve el incidente de responsabilidad y desacato en el trámite de medidas cautelares. Ese ya no permanece en el listado. Allí solamente procederá a reposición, y se suprime la apelación del auto que decreta una nulidad procesal y el que prescinde de la audiencia de pruebas. Esos dos autos fueron los que básicamente se eliminaron de la regulación del artículo 243. No voy a hablar, digamos que ya estos temas los mencioné anteriormente. Paso al recurso de queja. En el recurso de queja, como ya lo señalaba un poco antes, se señala que este procede cuando no se conceda, se rechace o se declare desierta la apelación para que el superior la conceda de ser procedente. La norma original hablaba de cuando se niega o se declare desierta la apelación. Pues técnicamente el juez de primera instancia no niega la apelación. Técnicamente el juez de primera instancia lo que hace es no conceder la apelación. Se han recibido críticas además en relación con la expresión "se rechace la apelación", que porque el juez de primera instancia no rechaza la apelación, sino que simplemente o no la concede o la declara desierta en los casos donde o no se sustentó, o en el caso de aquellos asuntos donde se les aplica la conciliación posterior a sentencia, pues la parte interesada no asistiera a la audiencia, entonces se le declaraba desierta el recurso de apelación. Sin embargo, encontramos en la práctica que muchos despachos judiciales rechazaban por extemporáneos o rechazaban por improcedentes los recursos de apelación. Es decir, no decían no se concede por improcedente o no se concede por extemporáneo, sino se rechaza el recurso por haber sido formulado extemporáneamente o se rechaza el recurso por ser improcedente. En ese sentido, entonces, lo que hizo aquí el legislador es que se incluye como una causal para el recurso de queja el rechazar, el término o la expresión rechazar la apelación. Pero no podemos confundir se rechace la apelación con el rechazo que se hace cuando ya el proceso subió a la segunda instancia. Es decir, el juez de primera instancia concedió el recurso y se va a la segunda instancia, y el juez de segunda instancia, el magistrado ponente, la rechaza porque encuentra que es extemporánea, ¿sí? O la rechaza porque considera que es improcedente. En ese caso, técnicamente se debería decir se admite o no se admite el recurso, pero también encontramos expresiones de que se rechaza. Entonces, algunos dicen, ¿y entonces qué pasa cuando un asunto se rechaza
por parte del ponente que tiene el trámite del proceso. ¿Qué recurso procede? ¿Queja o súplica? Pues digamos que aquí uno tiene que decir, es sencillo, hay que mirar la finalidad del recurso y la naturaleza del recurso. El recurso de queja siempre se interpone contra una decisión de un inferior dentro del proceso para que la revise el superior, digamos en la escala jerárquica o en la escala funcional de la rama judicial, pues del juez será el tribunal y el tribunal será el Consejo de Estado. Si la decisión es tomada por el tribunal y es tomada en un proceso de primera instancia, su superior será el Consejo de Estado. Pero si la decisión la toma el tribunal, ya en el trámite de la segunda instancia de un proceso que había sido conocido en primera instancia por el juez, pues en ese caso no procede queja porque no puede haber tres instancias ordinarias en un proceso. Aquí lo que procede es el recurso de súplica ante los demás integrantes de la sala, es decir, ante el juez en pleno de la apelación, para que determine si el magistrado ponente se equivocó o no. Entonces, digamos que uno puede interpretar esa inclusión del se rechace en ambos, en el sentido de que solo procede recurso de queja cuando se está ante el inferior que dictó la providencia que es objeto del recurso inicial, y hay recurso de súplica cuando ya la decisión se toma en el trámite de la segunda instancia, y así queda, digamos, anotado en el recurso de súplica. También hubo una discusión aquí y digamos, no he sido partidario, no fui partidario de que se incluyera esta regla o permaneciera esta regla en el recurso de queja. ¿Por qué? Porque el recurso de queja procede también cuando el recurso de apelación se concede en un efecto diferente al señalado en la ley. Sin embargo, en mi criterio, esta es una regla innecesaria. Y es innecesaria porque si ustedes observan el artículo 325 del Código General del Proceso, que es perfectamente aplicable en el trámite de los procesos contenciosos administrativos, el artículo 325 que habla sobre el examen preliminar de los recursos, expresamente dice en el inciso final que cuando la apelación haya sido concedida en un efecto diferente al que corresponde, el superior hará el respectivo ajuste y lo comunicará al juez de instancia. Es decir, nos evitamos aquí escalar un proceso simplemente por el hecho de que le estoy diciendo al juez, usted se equivocó en el efecto en que debía conceder el recurso, y le voy a solicitar al juez, al superior, que decida conceder este recurso en un efecto diferente. Aquí no habrá necesidad, bastaría que simplemente concedido un recurso, si se considera que fue concedido en un efecto diferente, yo le señalo al juez que se equivocó vía recurso de reposición normal, y si no lo ajusta, pues tengo la oportunidad de que el juez en segunda instancia, cuando va a revisar o hacer análisis preliminar del asunto, determine si está correcto el efecto o no en el cual se concedió el recurso. ¿Cuándo procede también el recurso de queja? Cuando no se conceden los recursos extraordinarios de revisión y unificación. Claro, porque aquí ya estamos hablando de un recurso extraordinario, puede ser que estemos tramitando en segunda instancia y nos formulen el recurso de unificación de jurisprudencia, o nos formulen el recurso extraordinario de revisión. Entonces, simplemente yo ¿qué decido? Decido si el recurso es procedente o no es procedente, y lo voy a remitir al Consejo de Estado o al órgano competente para resolverlo, porque recuerden que el extraordinario de revisión también procede ante los tribunales frente a ciertas decisiones. Entonces, ¿qué sucede? Si no me conceden el recurso, yo tengo la posibilidad de decirle al superior que conoce ese recurso que el inferior se equivocó al rechazármelo y que por lo tanto solicito me sea concedido ese recurso. Las reglas para su interposición no voy a hacer hincapié en ellas porque son las mismas del 353 del Código General del Proceso y allí no hay cambios. Y voy a hablarles un poco ya en los minutos que me quedan de exposición, para no alargarme y darle paso a algunas preguntas, es que el recurso de súplica en el artículo 246 se ajusta en su redacción, primero, revisando los cambios que se hicieron frente a la procedencia de los recursos anteriores. ¿Por qué? Primero, porque recuerden que el recurso de reposición era excluyente, ya no es excluyente. Entonces, como no es excluyente, ya la súplica procede como subsidiaria del recurso de reposición. Se hace una clasificación, digamos, o un listado de la procedencia del recurso, señalando cuándo procede frente a decisiones emitidas en procesos en única instancia,
es decir, los mismos que son apelables del artículo del numeral 1 a 8 del 243, los que rechacen de plano la extensión de jurisprudencia. Esto no estaba contemplado en ninguna disposición, es nuevo. Y además se señala que durante el trámite de la apelación o los recursos extraordinarios, entonces, ¿qué providencias van a ser susceptibles de súplica? Pues primero, todos los que estén contemplados en los numerales 1 a 8 del 243, es decir, si pongo fin al proceso, si se dicta alguna medida cautelar, bueno, qué sé yo, de esos artículos, como ya no hay una instancia superior, procede la súplica frente a los demás miembros de la sala. Y lo mismo el auto que rechace o declare desiertos esos recursos extraordinarios. Y en cualquier instancia procede contra los que declaran la falta de competencia o jurisdicción. Y sobre ello ya hablaba un poco el doctor William, relacionado con la decisión de falta de competencia o de jurisdicción. ¿Por qué? Porque había una discusión de si esta decisión era tomada por el ponente o era tomada por la sala. La posición que se toma en el código es que esta decisión, o en la reforma al código, es que esta decisión es de ponente. Y ello lo concluimos precisamente porque no está consagrada como auto de sala en el artículo 125, y en segundo lugar porque se le está permitiendo súplica ante los demás miembros del cuerpo colegiado. Así las cosas, si un magistrado considera que no hay competencia o no hay jurisdicción para conocer del asunto, toma la decisión de ponente, ya no es de sala, para, digamos, agilizar el trámite del asunto. Si los demás sujetos intervinientes consideran que se equivocó este funcionario al decidir que no era competente o que no había jurisdicción, tiene la oportunidad de formular la súplica ante los demás integrantes de la sala. Y ello se hace porque se encontró en algunas ocasiones que había disparidad de criterios, y aún las existe, obviamente, entre los integrantes de un mismo tribunal o de una misma sala. Algunos consideraban que el tribunal era competente para conocer de unos asuntos, y los demás integrantes no consideraban que sí eran competentes. Esas discusiones muchas veces se zanjaban simplemente dependiendo a quién le correspondía el trámite del asunto. Entonces, si le correspondía al magistrado que decía que no eran competentes, él despachaba el proceso con una providencia señalando no es competente el tribunal y lo remito a otro tribunal, cuando esa es una decisión trascendental en el proceso porque está determinando jurisdicción y competencia. Sin embargo, no se quiso dejar de sala para no congestionar la sala en aquellos casos donde haya, digamos, una interpretación unánime de los integrantes de la corporación, y en ese sentido bastará que uno de los magistrados tome la posición de todo el tribunal. Si tenemos magistrados disidentes en la posición, pues habrá posibilidad de que esa posición disidente sea recurrida ante los demás integrantes del tribunal para que sea el tribunal el que tome finalmente la decisión y no sea solamente dejada a un miembro de la corporación. Las demás normas que hay dentro del recurso de súplica, digamos que ya estaban dentro del código, salvo la regulación de su trámite cuando el recurso se formulaba en audiencia. Si ustedes ven el artículo 246 anterior, este artículo no traía trámite del recurso cuando era formulado en audiencia. ¿Qué hace la reforma a la ley 1437? Pues señala cuál es el trámite que se surte, que prácticamente es similar al trámite que se surte frente a la apelación de autos formulada en audiencia. Ese, digamos, es el cambio que trae allí el 246. Ahora, hablaré un poco de la apelación de sentencias. Frente a la apelación de sentencias, se elimina la posibilidad de la audiencia de alegaciones y juzgamiento. En la práctica no vimos en ningún caso, por lo menos en mi caso, no logré ver ningún trámite de un recurso de apelación de sentencia donde se convocara audiencia de alegaciones y juzgamiento. Entonces, siendo un trámite innecesario, se elimina de la codificación para que ya no quedara simplemente facultativo, sino que ante su no práctica, pues regular un trámite escrito. Además de que son muchas las dificultades en una corporación para programar audiencias donde estén presentes todos los integrantes de la sala, porque como en este caso son alegaciones, en las alegaciones tienen que estar presentes todos los integrantes, y seguramente por eso entró en desuso esa disposición. En segundo lugar, se precisa que el término para recurrir son 10 días, para recurrir en apelación son 10 días, pero aclarando además que se aplica para las sentencias proferidas en audiencia, porque inicialmente existió una discusión de si aquellas sentencias que se dictaban en audiencia tenían que apelarse dentro del curso de la misma, es decir, una vez eran notificadas en estrados.
Si bien la posición mayoritaria, digamos general de la jurisdicción, fue que debían otorgarse los 10 días siguientes a la notificación, lo cierto es que hubo a principio de la vigencia del código muchas discusiones en la materia. Aquí se quiso aprovechar y señalar específicamente, o digamos, acoger esa posición ya generalizada sobre la materia. Desaparece en este caso la conciliación obligatoria. Digamos que hubo también muchas discusiones. Existían tesis que decían hay que desaparecerla por completo, obligatoria o voluntaria hay que desaparecerla porque ya existe una norma que permite conciliar en cualquier parte del proceso, que es la ley 640 del año 2001. Otros señalaban que no, que había que permanecer con la regla actual de si es una sentencia condenatoria, obligar a que se citara o se convocara una audiencia de conciliación previo al trámite a la concesión del recurso. Sin embargo, digamos que también en la práctica se vio que la mayoría de las entidades y en la mayoría de los casos no conciliaban las sentencias proferidas, y por esa razón prácticamente se estaba convirtiendo en un simple rito, un trámite previo a la concesión del recurso que no estaba surtiendo los efectos deseados. En ese sentido, digamos, se ensayaron varias formas de redacción de la norma. Incluso hubo una donde efectivamente se daba digamos, un papel más importante al Ministerio Público en ese sentido, porque también se dijo que procedía a solicitud del Ministerio Público, siempre y cuando el Ministerio Público le requiriera a la entidad que presentara propuesta conciliatoria, ya sea porque es un tema que ya es reiterado, que hay unificación y que es mejor conciliar, haciendo así, digamos, efectivizar el mecanismo. Sin embargo, pues en el trámite del proceso del proyecto, lo que en últimas quedó aprobado es que esta audiencia de conciliación posterior a fallo condenatorio solamente se convoca si las partes manifiestan que tienen ánimo conciliatorio. No se dice cuándo deben manifestar ese ánimo conciliatorio. Seguramente entonces habrá que señalar que se debe manifestar ese ánimo conciliatorio hasta antes de que se conceda el recurso. Si ya sale el auto concediendo el recurso, pues no habrá lugar a convocar a la audiencia de conciliación porque ya se surte el trámite inmediatamente siguiente. Y además desaparece en este caso la consecuencia obviamente de no asistir a esa audiencia frente a la conciliación judicial posterior a sentencia. También se suprime en el trámite de la apelación de la sentencia digamos, el traslado obligatorio para alegar en todos los casos. Recuerden que en el trámite actual, una vez admitido el recurso, las partes tienen 10 días para presentar alegatos, si no se decretan pruebas obviamente, tienen 10 días para presentar alegatos y 10 días adicionales al Ministerio Público para que rinda concepto. La norma lo que hace es, digamos, positivizar algo que sucede en la práctica, y es que en la mayoría de los casos los alegatos en segunda instancia son la repetición de la apelación. Por esa razón, si no existen pruebas por practicar dentro del proceso, pues no hay lugar a correr ese traslado para alegar. Simplemente la parte interesada en pronunciarse sobre lo que está diciendo la contraparte en el recurso lo podrá hacer en cualquier momento desde que se formula la apelación, incluso desde que se concede la apelación y la ejecutoria del auto que admite el recurso en segunda instancia. Y lo mismo sucede para el Ministerio Público. Desde que se admite el recurso hasta antes de que ingrese a despacho para sentencia, será la oportunidad para que presente el concepto en el curso de la segunda instancia. Por último, y creo que para no alargarnos, simplemente voy a hacer aquí una mención general a las providencias no susceptibles de recurso alguno. Ya les señalaba cuál fue la razón, la dispersidad normativa. Entonces aquí aparece un listado de autos no susceptibles de recurso alguno, el artículo 243A, y compila aquellas providencias que no tenían recurso alguno según artículos propios de este código y según artículos de otras normas especiales. Además se deja una norma residual porque en todo caso pueden existir otras normas especiales por allá recónditas en algún lado que establecen la improcedencia de un recurso en un trámite específico, o pueden surgir normas posteriores que establezcan que frente a una decisión en concreto no procede ningún recurso. Aquí simplemente está el listado, no las voy a mencionar, es una recopilación, un trabajo de recopilación de normas que se hizo, y hasta ahí queda mi presentación.
para dar paso entonces a las preguntas. Muchas gracias por su intervención, doctor Erney. Le vamos a dar el uso de la palabra a la doctora Claudia Jimena Vargas García, quien desea formular una pregunta. Gracias. Doctora Claudia Jimena, ¿se encuentra aún en línea? Bueno. Parece que va a escribir por el chat. Dice que no tiene micrófono. Entonces voy a proceder a leer la pregunta que ella formuló a través del chat. Ella dice, es decir, que se podría hacer uso del recurso de reposición y cuando lo resuelvan, si no está de acuerdo con la decisión, puede acceder al recurso de apelación. Se solicitan independientemente, no como antes al mismo tiempo. Le gustaría que se le aclarara el tiempo de oportunidad para presentar los recursos y ese gran aporte de separación entre los recursos ordinarios. Si se puede dar un ejemplo, eso es lo que ella solicita, doctor. Bueno, no capto la última parte de la separación de los recursos ordinarios, pero a ver, sí, efectivamente la norma que dispone, mire, yo tengo una provincia que es apelable, por decir, por ejemplo, una provincia que pone fin al proceso, me rechaza la demanda, ¿sí? Yo puedo interponer recurso de reposición para hacerle caer en cuenta al juez que la decisión no es correcta, que se equivocó en la decisión y que debe proceder a admitir la demanda. El juez insiste o persiste en la decisión y señala que no son admisibles los argumentos, que no se equivocó y que confirma la decisión. Pues la norma aquí lo que le está diciendo es, usted puede hacer cualquiera de las dos cosas. Primero, o lo formula la apelación en conjunto con la reposición para que la juez o el juez resuelva la reposición y si no lo va a acceder, se pronuncie en apelación, o espere a ver qué resuelve el juez de primera instancia para que en el término de ejecutoria de esa decisión de reposición usted formule el recurso de apelación. Así lo establece expresamente el código frente al trámite del recurso, porque obviamente usted tiene unos argumentos nuevos que está formulando, unos argumentos diferentes, y puede que el juez o el funcionario también exprese nuevos argumentos al momento de resolver la apelación, al momento de resolver la reposición y negarla. Y en ese sentido usted podría apelar la providencia, obviamente la providencia principal, que fue confirmada, que fue la de rechazo de demanda, para que el superior la decida. Lo puede hacer en conjunto o lo puede hacer una vez resuelta la reposición frente a esa providencia. Y así lo establece expresamente y podemos revisar el contenido específicamente del trámite del recurso. En el artículo 244 dice, si el auto se profiere en audiencia, dice acá, la apelación deberá interponerse y sustentarse oralmente a continuación de su notificación en estrados o de la del auto que niega total o parcialmente la reposición. Es decir, lo deja optativo. Usted lo puede hacer al principio, lo puede hacer después cuando le resuelvan la reposición que interpuso. Frente a la distinción de recursos ordinarios y extraordinarios, pues el código establece unos recursos ordinarios que son reposición, apelación, queja y súplica, y unos recursos extraordinarios como el de revisión, el de unificación de jurisprudencia, que están regulados en normas especiales y se refiere ya a las decisiones finales en los procesos o que ponen fin a los procesos. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta en el chat de la doctora Rosa del Carmen López Montenegro. Ella pregunta, ¿el auto que rechaza la demanda de manera parcial, en qué efecto se concede? Pues debería concederse en el efecto suspensivo, porque la norma en el artículo 243 habla que las decisiones contenidas en ese numeral se conceden en el efecto suspensivo. Numerales 1 a 4, efecto suspensivo. Muchas gracias, doctor. Y ahora se concede el uso de la palabra al doctor Cristian Salazar, quien desea formular una pregunta. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, doctor Erney. Un saludo especial para los magistrados del Tribunal Administrativo y los funcionarios y los demás conectados a esta reunión. Quería hacer una consulta que va muy de la mano en la pregunta anterior hecha acerca del recurso de reposición y el de apelación que se efectúa posteriormente. Sino que si uno ve en el artículo 243A, en el numeral 3,
se indican lo que dice, las providencias no susceptibles de recursos ordinarios. Tercero, las que decían los recursos de reposición, salvo que contengan puntos no decididos en el auto recurrido, caso en el cual podrán interponerse los recursos procedentes respecto de los puntos nuevos. Mi inquietud es, doctor, y me gustaría pues que precisara el alcance, si yo interpongo un recurso de apelación contra ese recurso que ya resolvió la reposición, ¿cómo operaría en ese caso? Si se resuelve solamente contra puntos nuevos o si puedo interponer esa apelación con el argumento total de lo que estoy, digamos, en discrepancia con el despacho. Sí, lo que pasa es que en este caso usted en última lo que está haciendo es interponiendo la apelación contra la decisión principal. Seguramente en la decisión de la reposición lo que están haciendo es confirmando los argumentos de la decisión principal, pero puede suceder que al resolver la reposición, como usted al formular el recurso trajo puntos nuevos, digamos, elementos nuevos sobre los cuales no se había pronunciado el juez porque no los tuvo en cuenta en su momento, sin embargo, persiste en la decisión, pues al momento de formular recursos yo traigo argumentos frente a lo que decidió inicialmente y frente a lo que adicionó en la segunda decisión, porque normalmente cuando se resuelve una reposición y digamos se confirma por vía de reposición una decisión, pues yo lo que hago es confirmar los argumentos iniciales. Y si me expusieron puntos de vista diferentes o argumentos diferentes, pues responder esos argumentos diferentes. Entonces, cuando yo ya voy a apelar, pues yo hago la apelación integral frente a todos los puntos. No significa que se rompe la regla porque efectivamente lo que yo estoy haciendo es apelando la decisión principal. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Bueno, no habiendo más preguntas entonces pendientes por realizar al doctor Erney, se le ratifica al doctor el agradecimiento por parte de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de Caldas por su participación en esta plenaria. Muchas gracias, doctor Erney. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un saludo muy especial y con mucho gusto cualquier otra invitación estaré presto a atenderla. Muchas gracias, doctor. Gracias. Damos entonces paso a la doctora Patricia Varela Cifuentes, quien se encargará de la clausura del evento. Ella es la jueza segunda administrativa de Manizales. Doctora Patricia, tiene usted la palabra. Muchas gracias. En nombre del Tribunal y los Juzgados Administrativos, Tribunal Administrativo de Caldas y los Juzgados Administrativos de Manizales, agradecemos a todas las personas el interés en este evento mostrado por tan activa participación. Esperamos que haya resultado útil para la práctica diaria y redunde en el propósito que se nos ha encomendado, la mejor prestación del servicio de justicia, de tal modo que los efectos buscados con la reforma impacten positivamente el servicio. Reiteramos la invitación a seguir participando en estos espacios de estudio que programará el Tribunal Administrativo de Caldas, como lo ha anunciado el señor presidente, y destacamos de manera muy especial la concurrencia del público externo a la jurisdicción, lo que nos motiva a continuar con esta dinámica participativa en materia del conocimiento jurídico. Gracias entonces por haber atendido esta invitación y esperamos seguir en contacto en otros eventos como este. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Patricia. Entonces, así finalizamos la gran plenaria de análisis sobre la reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 2080-2021. A todos muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias.